Muy buenos días a todos. Voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre lo que sale del corazón. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su palabra para comenzar. Y les voy a leer a ustedes sobre la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice: transición. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firmes la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas como algunos acostumbran hacerlo, antes bien animándoos tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Palabra de Dios. Pues nosotros hemos escuchado en varias oportunidades sobre lo que sale del corazón. Jesús dice: lo que hace daño al hombre no es lo que le entra por su boca, o lo que le entra, sino lo que le sale del corazón, porque en el corazón es donde se fraguan los adulterios, la violencia, todo lo malo y lo bueno nace en el corazón. De ahí se pasa a la acción dependiendo de la decisión que se toma, pero en el corazón es donde todo se cose. Y por eso hablamos muchísimo de conversión, hablamos muchísimo de espiritualidad, hablamos muchísimo de religión. Nuestra religión es muy rica y posee tantas cosas que nosotros no alcanzamos a profundizar en una vida entera, por muy larga que sea y por muy estudiosos que seamos. Porque a pesar de que la doctrina se contiene en determinada cantidad de libros, sin embargo, por muy estudiosos que somos o que seamos, no alcanzamos a profundizar hasta la médula de lo que el Evangelio ha hecho con la Iglesia, y la Iglesia ha convertido en doctrina como lenguaje para llevar en una forma racional lo que espiritualmente se reveló a la Iglesia por Jesucristo. Entonces, es una responsabilidad personal la que tenemos cada uno de nosotros con Dios, de asegurarnos de que nos compenetramos en el misterio de nuestra fe, de acuerdo a lo que leemos y aprendemos de la Iglesia. Porque sí, yo puedo leer las Escrituras y hay gente que incluso se las sabe de memoria. Ustedes han visto que hay gente que recita partes de la Biblia como si fuera segunda naturaleza, se la saben de memoria. Pero nosotros tenemos que profundizar un poco más en lo que significa el corazón. En esta palabra que acabo de leer yo, se está hablando del corazón en varias oportunidades y es un lenguaje muy propio de nuestra teología, el corazón. Es una palabra que se usa mucho y lo que no se hace es entender bien de qué corazón se está hablando. Porque obviamente que ese corazón al que se refiere la palabra no es necesariamente ese mismo que bombea la sangre por el cuerpo humano. Obviamente que se toma como imagen el corazón físico, por eso la palabra también dice: dame un corazón de carne, un corazón que pueda sentir el dolor ajeno, un corazón
que esté envuelto en un amor tan grande que pueda sentir. Precisamente, originalmente el ser humano es un animal racional, y el animal racional que libera a Jesús, que desata a Jesús, que desencadena a Jesús por medio de su Espíritu en el bautismo, es una persona transformada, y eso somos nosotros. Pero eso no quita que continuemos siendo animales racionales, solo que tenemos una unción sobrenatural por el Espíritu de Dios. Entonces, en principio, nosotros nos localizamos en un corazón de carne, cuando se habla de un corazón espiritual. Y ese corazón espiritual al que se refiere Jesús, que es donde se cocen todas las cosas malas o buenas, es al que yo me refiero en este momento, y la razón por la cual siento que hay que hacer una reflexión más profunda en esto y descubrir dónde realmente está localizado ese corazón dentro de mi ser, el corazón al que se refiere la palabra, porque yo tengo sentimientos humanos, yo tengo pasiones humanas. Es más, el demonio es un experto en actuar sobre nuestras pasiones, porque las pasiones gobiernan esta carne y gobiernan nuestros impulsos, gobiernan incluso nuestras emociones y sentimientos, y a veces crean nuestros pensamientos porque impulsan una serie de eventos y se convierten en ideas, y por eso de las pasiones salen muchas cosas. Y nosotros muchas veces, por la falta de compenetrarnos bien en lo que es la obra del Espíritu en nuestra vida, por los sacramentos que hemos recibido, especialmente el bautismo, no alcanzamos a dilucidar con claridad el nivel en que nosotros actuamos emocionalmente, y de repente no nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos desde las emociones. O sea, son impulsos, y sobre esos impulsos vivimos y actuamos muy poco desde el corazón. El corazón es, y al que se refiere la palabra de Dios, el corazón es aquello que, si nosotros lo permitimos llenar del Espíritu de Dios, ese corazón sería nuestra paz y sería nuestro gozo, sería nuestra serenidad, sería nuestra sabiduría, sería nuestra fuente de donde nos alimentamos, porque allí se recrea la presencia de Dios. Por eso se dice: un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Obviamente que sabemos que un corazón, al corazón animal, no se arrodilla. El corazón de que se habla aquí es el corazón espiritual, que es el que se dobla, se arrodilla, se humilla, se arrepiente, se convierte y se abre al amor de Dios. Y de ese corazón es el que estamos hablando. Ese corazón, si tiene la salud espiritual, que es la que mantiene al alma en Dios, ese corazón entonces comienza a vivir en un estado de generosidad y también en un estado de servicio. El servicio incondicional que sale del hombre sale del corazón, porque cuando un hombre actúa, y cuando digo la palabra hombre me refiero a hombre y mujer, cuando un hombre actúa sobre el amor, en el amor, porque tiene a Dios en el corazón, pues actúa sin interés. Y de esto hay poco en el mundo. Sabemos que el mundo hoy está construido en el egoísmo, y el hombre es hoy una criatura independiente. Cada uno busca su libertad y su independencia, pero humanas, que también se independizan de Dios, y por eso cada uno se construye su propia isla. Precisamente eso podríamos llamarlo seres humanos sin corazón. Esos son seres desalmados que simplemente son materialistas.
y muchos de ellos son religiosos, o sea, son personas que practican la religión, pero no tienen corazón. Y de esto hay mucho, sacerdote, religioso, laico, hay mucha gente así, y la encontramos todo el tiempo, y ahora peor. Hay crisis en todas partes en este momento a ese nivel, porque entre más nos ahondamos en este materialismo, en este mundo banal y superficial en que cada vez nos adentramos más, nos sumimos más, naufragamos más, pues menos corazón se va a encontrar, porque el hombre no va a tener capacidad de amar, porque ¿de dónde lo va a sacar si el Espíritu de Dios no habita en él? No es una morada del amor de Dios. Y claro, este es un sermón viejo, porque la Iglesia siempre a través de los siglos, incluso en el judaísmo, los profetas de antaño, todos hablaban de esto, porque en realidad la vida terrenal pues es una peregrinación hacia la casa del Padre, y aún en antaño, antes de la encarnación del Mesías, el pueblo de Dios hablaba un lenguaje que tenía que ver con Dios, y era un lenguaje en el que se pedía que fueran obedientes a Dios, y se hizo tanto que durante el Éxodo vemos los eventos tan extraordinariamente dolorosos que vive el pueblo por no entender ese lenguaje del profeta, el anuncio, la llamada, la exhortación. Y ya con Jesús y nosotros convirtiéndonos todos en profetas por el bautismo, no necesitamos un anuncio y una exhortación, porque todos llevamos en el corazón la verdad tatuada por el bautismo, por el Espíritu Santo, y no tenemos excusa porque todos conocemos el camino, porque tenemos a Jesucristo en nosotros, aunque no le obedezcamos, porque Él no se muda, el Señor no se muda. Una vez que Él ha entrado a nuestra vida, Él permanece. Los que nos mudamos somos nosotros. Y es por eso es que cuando se habla de Dios, se habla de aquel que no se muda. Todo se muda, menos Dios. Dios no se muda. Y nosotros sabemos, porque cuántas veces no nos hemos alejado de Dios, y cuántas veces al regresar nos damos cuenta que Él siempre estaba ahí. Y esto es algo que debemos tener claro sobre la realidad de que Dios no se muda. Entonces, estamos en Cuaresma, y es una estación litúrgica en la cual la Iglesia nos llama a reflexionar, a concientizarnos. La Iglesia nos exhorta para que estemos contritos y para que consideremos realmente en qué andamos, hagamos un alto en el camino y nos demos cuenta de las oportunidades que Dios nos da de reconciliarnos con nosotros mismos, con el prójimo y sobre todo con Dios. Y esta reconciliación no se puede hacer sino desde el corazón, porque el único que puede reconciliarse con Dios y con los hombres es el corazón. El corazón es el que tiene la capacidad de hacer eso, porque la decisión de nosotros cambiar, de llenarnos del amor de Dios, sale del corazón. Así como salen las cosas malas que se cocen en el corazón, también salen las cosas buenas, que son las decisiones que transforman nuestra vida. Si nosotros observamos la iconografía de nuestra Iglesia Católica, encontramos el Sagrado Corazón de Jesús en el centro del pecho de Jesús. Ahí está. Encontramos el Inmaculado Corazón de María en el centro de su pecho, como el centro de donde emanan todas las fuerzas de Dios, donde sale toda esa fuerza, todos esos rayos, esa luz, donde sale todo ese amor. Y eso es una imagen que Dios nos da a través de la iconografía de la Iglesia, que es un lenguaje, que en la Iglesia nuestra de Occidente se ha perdido toda esa imagen y toda esa ciencia iconográfica que es preciosa. Cuando yo viajo en las iglesias de Oriente, los ritos orientales católicos, se encuentra uno con la hermosura de toda la iconografía de sus iglesias, y todo lo que
lo que hacen ellos litúrgicamente con relación a los íconos. Y es algo muy profundo que ha sido violentado por el protestantismo en Occidente, porque el católico de Occidente, que somos nosotros, en el rito latino romano, como se conoce, sin darnos cuenta hemos sido contaminados por la burla del católico, digo del protestante. Y entonces nosotros sabemos que la iconografía es algo demasiado importante, pero lo hemos abandonado porque nos hemos intimidado. Escasamente se conserva la imagen de la Virgen y San José de pronto, pero toda la iconografía ha sido abandonada por miedo a las acusaciones de que adoramos imágenes. La realidad es que todo es todo lo contrario. Nuestra iconografía no solamente es espiritualidad, pero también es una fuerza religiosa que nos apoya en la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Esto parecería absurdo para muchas personas que son intelectuales y que no son espirituales, y son personas que conocen mucho la teología, pero no conocen a Dios desde el corazón, y precisamente a eso me refiero, a ese corazón. Yo conozco sacerdotes y religiosos que tienen formación hasta de 20 años de estudios y se conocen toda la ley perfectamente, pero no tienen corazón, y por no tener corazón terminan no creyendo en el mundo espiritual. Son personas que consideran que el infierno es como una idea, el mal es una idea, todo es así, ¿no? Es una concepción intelectual de algo tan delicado como es el mundo espiritual, ¿no? Como es de real, y como es no es solamente lo real, porque como dice San Pablo, lo que permanece es lo que no vemos, y lo que vemos es lo que se muda. Por lo tanto, si uno empieza a negar el mundo espiritual, simplemente es porque se convirtió en una persona carnal. Y esto es obra de Satanás. Satanás se toma el intelecto de un ser humano que estudia mucho y que se vuelve muy inteligente, y lo convierte en un ser carnal a través de su propio intelecto, lo cual es una contradicción, porque si alguien está estudiando minuciosamente la teología y entiende nuestra ley y entiende todo lo que la Iglesia enseña y las tradiciones de la Iglesia, pero no trasciende al espíritu, pues se convierte simplemente en una persona racional, cerebral, carnal, y por eso hay tanta indiferencia en la Iglesia al mundo espiritual. Y las personas que son espirituales son perseguidas, ridiculizadas, consideradas fanáticas, y quién sabe cuánto. Obviamente que sí hay también de esas personas que son fanáticas y obsesos místicos y religiosos que pues causan escándalo, pero cuando nos enfrentamos a un mundo tan perverso como en el que estamos, no porque nunca ha sido bueno el mundo antes, pero cada vez es peor, y entre más se acerque el regreso de Jesús, más se complicará. Y sabemos que la responsabilidad nuestra es verdaderamente limpiar este corazón, limpiarlo de todo lo que hay malo en él. Y las cosas malas que hay en el corazón, nosotros las conocemos. Solo Dios y cada uno de nosotros sabe las cosas malas que habitan en nuestro corazón. Y las cosas malas que habitan en nuestro corazón son latentes en nosotros en una forma que nos manejan nuestra vida diaria. Porque dentro de nuestro corazón están todos los miedos, angustias, dudas, desesperaciones, toda clase de malas actitudes, rencores, resentimientos de todo nivel, y quién sabe cuántas huellas, cicatrices hay, porque es la vida y ahí se va marcando la vida. Precisamente cuando San Juan en el libro del Apocalipsis habla del libro de la vida,
y habla cómo se abre ese libro al frente de Jesús en el juicio personal. Nos damos cuenta que si quisiéramos profundizar en ese libro y tratar de describirlo en alguna forma, podríamos decir, ese es nuestro corazón, porque ahí en ese corazón está escrito todo, todo. Hablamos de memorias, por ejemplo, la memoria, y esto se observa a veces en enfermos que tienen enfermedades como el Alzheimer y otros en los cuales la senilidad, que pierden la memoria en ciertos niveles y a veces en todos los niveles. Sin embargo, hay algo que queda en esas personas vivo y es una memoria emocional. ¿Por qué? Porque es que hay un corazón conectado con la persona de todas maneras, porque ese corazón no se apaga hasta que se apaga todo, ese corazón continúa y ese corazón es el que lleva toda la historia. Entonces de repente no tiene memorias naturales, la memoria con la que funcionamos nosotros en forma natural, pero sí tiene memorias emocionales y la prueba está que usted le habla a un enfermo de Alzheimer, una persona senil, le habla de corazón sin esperar que esa persona le responda en forma natural y esa persona está entendiendo todo y lo está recibiendo en el corazón. Y en esa forma uno acompaña a una persona así. Y la persona no entiende racionalmente lo que está sucediendo, pero lo recibe en el corazón. Precisamente la compañía más grande que le podemos dar a los enfermos cuando están en esos estados es hablarles como si ellos pudiesen responder natural y racionalmente. No lo hacen, pero sí lo tienen en el corazón muy claro. Y esa es la compañía que les damos. Cuando uno encuentra, yo cuando visito enfermos y visito lugares donde hay personas en esos estados, encuentro a esas enfermeras y terapeutas que son como ángeles, que son gente, sobre todo en comunidades religiosas, encuentra uno algunas comunidades que son como ángeles y albergan gente rechazada por la sociedad y que no tienen cómo pagar un lugar donde retirarse, hacer cuidados y estas comunidades lo recogen. Y ahí encuentro unos casos de esos donde se puede ver lo que hace el amor y cómo es que el corazón, un corazón que está en Dios, hace maravillas como lo hacen esos ángeles que yo digo, esas personas que cuidan enfermos, enfermos que ya no entienden nada, que no responden naturalmente a nada, pero que estas personas que tienen tanto amor son capaces de comunicarse con ellos y ellos tienen una conversación. Hace poco estaba en Cusco en una comunidad que se llaman misioneros siervos de los pobres y nosotros tuvimos la bendición de estar en el hogar de las hermanas donde albergan enfermos de todos los niveles, niños, más sobre todo niños. Y ahí puedo ver yo con claridad lo que estoy hablando, que es, y lo mismo lo he visto con las hermanitas de Santa Teresa de Calcuta, que también tienen una obra extraordinaria y acogen todas estas personas que la sociedad rechaza, que muchos son recogidos de la basura prácticamente. Donde estuvimos nosotros, ahora en Cusco, habían niños de 3 semanas que habían sido abandonados, algunos lanzados a la calle, otros los dejan en la puerta de ese lugar, porque ahí saben que los recogen, y cosas así. Bueno, este mundo es azaroso en eso, y la mayoría de la gente no ve eso, no tiene la oportunidad de verlo. Cada uno está en sus afanes, y ese tipo de realidad está como escondida a los ojos del hombre común. Sin embargo, estas personas tienen un corazón absolutamente despierto y envuelto en unas llamas tan grandes que causan incendios de amor por donde pasan. Y estos enfermos están en manos de ángeles, que Dios actúa a través de ellos en una forma extraordinaria. Y ahí ve uno el corazón del que yo me refiero, ese corazón. Para que uno tenga un corazón así y pueda asistir
con esa caridad, esa generosidad y ese amor incondicional a personas que están destruidas y que nadie quiere, para eso se necesita tener un corazón limpio, se necesita tener un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón donde cabe el amor de Dios que no tiene límites. Precisamente yo pienso que hablando de Cuaresma y de ejercicios espirituales, hace poco, esta mañana creo que fue que veía al Papa montarse en un bus y se iba para los ejercicios espirituales del clero de Roma, y ve uno todos estos movimientos de Cuaresma donde la iglesia entera se reúne a reflexionar, y obviamente que sabemos que la iglesia anda mal y hay crisis muy grandes en el clero y en la vida religiosa en el mundo entero, y ni hablar en los laicos. Sin embargo, la iglesia continúa viviendo sus tradiciones y esperamos que en medio de esas tradiciones corazones cambien y la gente se ilumine y podemos buscar soluciones a tantas cosas graves, ¿no? Esta vida es un drama. Cuando miramos cada nación, el drama de cada nación, de cada familia, el drama de cada corazón, podemos saber que estamos en movimiento constantemente. Y esto también es algo que debemos considerar como un don maravilloso, de que todo se mueve, todo está palpitando, todo está dirigiéndose a un lugar, unos para bien, otros para mal, unos van bien enrutados, otros mal enrutados, otros están perdidos y no tienen rumbo, generalmente terminan en un mal lugar. Pero nosotros, como hijos de Dios, hijos de la iglesia, tenemos la responsabilidad de en esta Cuaresma reflexionar profundamente en el estado en que se encuentra nuestro corazón. Yo no sabría darles a ustedes una técnica, porque esto no es budismo, ni hinduismo, ni psicología moderna, que a veces se ha infiltrado en la iglesia también católica, y hay mucho cura por ahí nueva era, y mucha monja nueva era, mucho predicador, terapeuta, que tienen sistemas y pasos como si fuéramos alcohólicos anónimos, ¿cierto?, para vivir la espiritualidad con el Señor, y yo pienso que eso no es verdad. A mí me parece que el caminar con Dios no necesita de un sistema, porque precisamente al leer el Evangelio nos damos cuenta de la forma en que Jesús predicó, y nos damos cuenta de la forma en que predicaron los apóstoles lo que Jesús les enseñó. Si leemos las cartas de San Pablo, todas las epístolas, y cada una de las epístolas y todos los 4 evangelios, nos damos cuenta que ahí no hay ningunos pasos, ningún sistema, ningún método para orar, ni para sentarme a meditar, ni para hablar con Dios, absolutamente nada de eso. Y precisamente nosotros somos los que somos llamados a abrir el corazón. ¿Por qué razón aparecen todos esos inventos? Porque como la gente no sabe nada del corazón, entonces tan solo utilizan la razón. Y entonces el diablo juega con el intelecto de la gente y les trae cosas inteligentes para que con eso se entretengan. Y resulta que todos esos métodos no van a ningún lado. Uno encuentra gente que hace miles de retiros con miles de métodos y cada vez los ve uno peor, con menos caridad, menos amor, y la religión les sirve solo de orgullo y de pretensión, pero no les sirve de nada. Y la gente se deslumbra con las capacidades que demuestran aquellos que enseñan esos métodos y la sabiduría que aparentemente tienen. A mí no me impresionan. Yo pienso que lo que la iglesia necesita es un corazón contrito. Lo que la iglesia necesita es limpiar el corazón tanto del cura como de la monja, como del laico, y sobre todo nuestros jerarcas, que hay algunos que hasta comunistas resultaron. Por eso necesitamos limpiar el corazón, cambiar, transformarnos, y para eso necesitamos arrepentirnos, porque la gente no se detiene a pensar en qué anda, simplemente se consuela con la religión.
Hay mucha gente consolándose en las iglesias. Usted va a las iglesias aquí en Colombia, por ejemplo, y en la semana muchas iglesias están llenas en misas de semana. Y yo digo, ojalá que toda esta gente que está acá esté aquí de corazón, porque yo sé que mucha gente se consuela con la religión y van allá es a consolarse. O sea, es como ponerse un manto a la conciencia y cubrir la conciencia con religión. Entonces, la práctica de la misa diaria y de las oraciones diarias y todo es un consuelo, que es como una terapia. Es igual que ir a yoga, ¿no? Igual que entrar en cualquier tipo de actividad que le da a uno paz y descanso. Pero de ahí a que esas personas estén entrando al corazón y estén sinceramente cambiando, es una distancia muy grande. Yo lo puedo ver en los rostros de la gente, en la misma iglesia, cuando pasan a comulgar y en todo momento, en la forma en que recitan las oraciones litúrgicas y todo, uno se da cuenta que hay muchos corazones ahí que no se han mirado siquiera ni una sola vez, que no han puesto la lupa hacia sí mismos, que no se han adentrado en sí mismos y que es pura religión lo que llevan. Y por eso hay tanta dureza, por eso hay tanto egoísmo, tanta falta de tolerancia y de compasión y tanta religión. ¿De qué sirve? Por eso es que la Cuaresma es una oportunidad muy grande para que nosotros descubramos el estado de nuestro corazón, para que nos atrevamos. El problema es atreverse, porque la mayoría de la gente está tan cómoda con su religión que no se atreve a mirar más allá de sus devociones, no se atreve a mirar más allá de las tradiciones que profesa, que ejercita, y con eso se siente que es suficiente porque se siente bien, porque está consolado y justificado, y sobre todo después de confesarse, con más razón queda justificado y queda consolado. Pero que lo que no nos damos cuenta es que ese consuelo del que yo hablo no es más que un manto, es un manto que se colocan como si le hubieran dado un masaje. Yo digo, ojalá que entendiéramos la trascendencia de la responsabilidad que tenemos con el alma, y que el alma no come de eso, el alma no se fortalece con eso, el alma no se alimenta de esa religión. Esa religión es tan solo una plataforma para lanzarse al espíritu, pero lo del espíritu es mucho más complicado que eso. El espíritu no se alimenta solo de una rezadera, de una tradición religiosa, de ejercer las tradiciones litúrgicas. Todo eso es parte de esto, pero eso es apenas la base, es tan solo la base. Lo triste es que la gran mayoría de la gente solo se queda en la base. Es como un ejército que toda la vida estuvo acuartelado y toda la vida estuvo entrenando ahí, limpiando armas y aprendiendo y recibiendo clases, y nunca salió a hacer nada. Nunca hizo nada, nunca creció, no conoce una batalla, no sabe nada, estuvo siempre encerrado. Eso es esta religión que mantiene a la gente rezando y metida en la iglesia y todo, pero nunca ha tenido una batalla con el alma, con el espíritu, nunca se ha enfrentado al corazón, nunca se ha leído por dentro, nunca. Y por un lado porque pues hay un espíritu terrible en la religión, que es un espíritu aterrador, que es el espíritu más terrible, que es la pereza. Sí, la pereza espiritual es un germen que se come todo y que debilita el alma en una forma terrible. Y precisamente ese espíritu es tan astuto, pues es nada menos que uno de los pecados capitales, ¿no? Y es un demonio, es un príncipe de las tinieblas, la pereza. Y la pereza espiritual es la más peligrosa, porque la pereza espiritual lo que hace es llevarnos a nosotros a disfrazar la responsabilidad espiritual con religión. Entonces, una persona que tiene pereza espiritual normalmente es muy religiosa y muy exigente y muy radical. Pero ahí adentro hay un espíritu de pereza, y yo los he visto, yo sé de qué estoy hablando. Es así, es un peligro, es un inmundo espíritu.
y es demasiado astuto cómo se mete entre la cápsula, dentro de la religión, y ahí hace sentir a la persona bien, la hace sentir bien. Y el alma atrofiada, un alma que al salir del cuerpo queda paralizada, si se salva por gracia de Dios por tanta religión, porque Dios es así de misericordioso, le toca vivir desde cero esta lección terrenal otra vez, y eso sí que es doloroso. Por eso es que todas estas reflexiones que el Señor nos da la oportunidad de tener son para despertarnos, para que no nos tome por sorpresa el momento de la muerte y para que nuestra alma esté preparada, porque es que el diablo nos ensordece y este tipo de diálogo no quiere que lo escuchemos, y si lo escuchemos nos da rabia, porque claro, ¿quién reacciona? El espíritu de la pereza reacciona y le da rabia. Usted quiere que un perezoso lo ataque, póngalo a trabajar, sí, y lo odia. Y el perezoso siempre justifica todo para no hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando estamos hablando de la pereza espiritual, estamos hablando de que si uno está hablando y exhortando a una persona a que se adentre a su corazón y lo mire y lo sacuda bien, sale el demonio de la pereza y ataca. Y ahí mismo se defiende y tiene todo el argumento para no hacer lo que está oyendo, porque ese espíritu no quiere oír eso y no quiere que lo oigan, porque precisamente ahí está el secreto. El secreto del crecimiento espiritual está en el cambio del corazón. Si no hay cambio de corazón, olvídese de su religión, más vale que la abandone, le va mejor, porque hoy, por ejemplo, Dios diría a nuestro corazón lo que siempre nos ha dicho, que escuchemos, pero no con los oídos, sino que escuchemos con el alma, que el alma precisamente es de ese corazón que estoy hablando yo, porque ¿qué es el alma? En principio el alma es lo que anima el cuerpo, por eso se llama ánima también, ¿no? Anima la carne, y eso es lo que entra en el embrión en el momento de la concepción, cuando el Señor nos crea de la nada, ¿cierto? Le coloca un alma a esa carne y esa alma anima, pero resulta que esa alma que anima el cuerpo, cuando tiene la unción sobrenatural del Espíritu de Dios por el bautismo y todos los sacramentos, esa alma ya tiene espíritu y entonces ya tiene un don sobrenatural que la cubre, que la alimenta. Entonces, si el alma no escucha directamente ella lo que el Espíritu le está diciendo, esa alma no se fortalece, no se alimenta, no crece. Y eso es lo que sucede, que el espíritu de la pereza no permite que el alma se comunique con el espíritu. Por eso es que San Pablo dice que parece que la carne peleara con el espíritu, como uno contra el otro, siendo el mismo ser, que estamos hablando del mismo ser, no es que esté dividido en diferentes partes, es una sola unidad, pero es una sola unidad compuesta por carne y espíritu. Y esa comunicación entre las dos, de carne y espíritu, es el alma. Y ahí es donde está el corazón. Y el corazón es el que tenemos que centrar para identificarlo bien y limpiarlo. ¿De qué hay que limpiarlo? De tanta cosa. Póngase a pensar usted todos los caprichos que tiene. Solo con la lectura que usted le da al prójimo, mire cómo lee usted al prójimo. ¿Cómo lo lee? A ver, ¿qué lectura tiene usted del prójimo? ¿Usted es selectivo? ¿Usted es discriminativo? ¿Usted qué tipo de lectura tiene con la humanidad? ¿Cómo la lee? Eso es muy importante, porque si usted se enfrenta a la forma en que lee al prójimo, se da cuenta qué es lo que tiene en el corazón. Porque la lectura que usted le da al prójimo es el lenguaje de su corazón. Son los ojos de su corazón. Así siente su corazón, así está su alma. Y ese es un principio muy básico, porque esto se complica más, esto sigue, porque de ahí vienen también los sentimientos,
las pasiones, todo eso sale y es como si estuviese en una gran cocción, como si estuviese cociendo en una olla toda la vida nuestra, ahí, en ese corazón. Y nosotros tenemos que ahondarnos en eso, profundizar en eso para darnos cuenta de por dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo se mueve este péndulo de nuestro corazón, a ver en qué forma está moviéndose. Y hay cosas muy graves dentro de la vida interior nuestra, que de repente no estamos muy conscientes de ellas. Esas cosas graves son decisiones que hemos tomado para no crecer en determinadas áreas porque no nos conviene. Y precisamente ahí es donde el mal ataca más. La presencia el demonio es muy astuto, es muy rápido y es invisible para nosotros. Bueno, con eso lo decimos todo. Y ahí está la vigilancia que debemos tener. Nosotros no podemos confiarnos, ni relajarnos y descansarnos en lo que practicamos, porque precisamente es una batalla espiritual en la cual debemos estar totalmente alerta 24 horas al día hasta la muerte, siempre, en todo momento. Nunca confiar en nuestros impulsos, siempre chequear nuestras pasiones, a ver qué pasa con ellas, ¿no? Nunca actuar de acuerdo a nuestras pasiones, porque siempre nos equivocamos. Las pasiones nos pueden llevar a tomar decisiones absurdas. ¿Y cuántas veces no nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho porque hemos saltado en una pasión a tomar decisiones y a decir cosas? ¿Cuántas cosas nos salen de la boca que nos arrepentimos del resto de la vida y ya no tienen cambio? No se pueden cambiar. Se han caído imperios enteros por algo que salió de la boca en un instante. Por eso la palabra dice: lo que daña al hombre es lo que sale del corazón, lo que sale por su boca. Y esta oportunidad de Cuaresma de revisarnos el corazón, como decía antes, es un sermón viejo, pero es que el problema es que nosotros tenemos un día más de vida por gracia de Dios. Y en este día más de vida que tenemos, que no sabemos si tendremos más, es el día en que el Señor nos está recordando de nuevo lo que tenemos que hacer más importante en nuestra vida. Lo más importante que hay que hacer en nuestra vida no es qué va a comer al mediodía, ¿no? Y qué tiene que ir a hacer y las responsabilidades que tiene humanas temporales, a quién tiene que ir a cuidar o qué tiene que hacer. Eso no es importante. Esos son deberes que hay. Ese es parte del destierro, es lo que tenemos que hacer. Como dice la palabra, siervos inútiles, solo hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es todo. Pero a lo que yo me refiero es a lo más trascendental, que es nuestra responsabilidad eterna con el alma. Esa es. Eso no es lo que tengo que preocuparme yo de hacer a las 2 de la tarde de hoy, si es que llego allá. Lo que tengo que preocuparme yo es en qué ando en este momento. ¿En qué ando? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en mi corazón? Mire, si en su corazón hay una sola persona que usted no tiene resuelta, porque la tiene enredada en su corazón, esa sola persona le puede causar a usted, si no es que se la lleva para el abismo, le puede causar el purgatorio más espantoso. Y así de sencillo es. Y mucha gente considera eso fanatismo y absurdo. Es verdad, yo lo sé, yo lo he visto, yo doy testimonio de eso. Tenemos que desentrañarnos todo lo que es aguijón, todo lo que está clavado ahí, que no debe estar ahí, que está sangrando, como es el no perdonar, el resentimiento, la envidia, el espíritu de competencia, la falta de tolerancia, de compasión, de paciencia. Todos son defectos gravísimos que dañan el corazón, lo dañan y lo convierten a uno en una persona maliciosa, calculadora, manipuladora. Lo convierte a uno en el brujo o la bruja que le echa sal a todas las sopas, ¿no? Y esto es grave, muy grave, porque los ojos los tenemos que tener limpios, tenemos que tener
nuestra mirada colocada en el bien, y a pesar de vivir tanto mal en nosotros por las inclinaciones que tenemos naturales, sin embargo, esas inclinaciones naturales no hacen que el corazón se nos dañe. Lo que hace que el corazón se dañe son las decisiones que tomamos amparadas en las cosas malas que nos inclinan. Y eso es lo que debemos tener cuidado. La vigilancia debe estar sobre eso. Entonces, lo que habita en nuestro corazón que nos corrompe son esas decisiones, apegos, vicios que vamos desarrollando en nuestra vida y que no queremos cambiar. Ahí es donde se mete ese espíritu de pereza, que es el que no quiere que usted limpie nada y el que quiere que usted se mantenga ahí en ese hábito malo, en ese vicio, en esa tendencia mala, en esa corrupción que tiene de sentimientos malos, ¿no? De resentimientos, murmuraciones en el corazón. Piensen esto, en muchas historias sobre el purgatorio, muchos santos místicos de la iglesia han hablado de diferentes estados del purgatorio. Y entre esos están misteriosamente situaciones que almas viven en lo que parece ser lugares, aunque ellas no están sujetas al espacio ni al tiempo, ¿no? Pero sin embargo ya no es sujeto al espacio, sino a la acción que sucedió en el espacio. Por eso es que aparecen de pronto manifestándose en determinados espacios. Para explicarles bien en claro eso, supongamos que una persona hace una sesión de espiritismo en esta mesa y abre una puerta al abismo aquí exactamente. Entonces, en el mundo espiritual no existe esta casa, porque no es un mundo material, es espiritual. Entonces no hay espacio. Pero aquí en este lado, aquí se abrió una puerta al abismo por donde circulan espíritus, solo acá. Entonces, no tiene que ver con el espacio, pero sí el estado que se ejecutó en este preciso lugar aquí. Hay un movimiento, hay un tráfico, hay una situación. Eso sucede con el alma cuando uno en esta vida actúa en determinada forma que lo marca, y es una marca que tiene que superar espiritualmente en vida, y si no la tiene que superar en la otra vida, si tiene la oportunidad de purgar. Entonces aparece una persona de repente manifestándose en algún lugar, aunque esa persona no está en un lugar, pero está manifestando en la acción que ocurrió en ese lugar. Entonces puede haber sido un lugar donde le hizo daño a alguien en una forma extraordinariamente grave, con algo que dijo, algo que sintió, una acción que ocurrió. ¿Cuántas veces uno en un lugar específico ha hecho algo terrible? Le ha dicho algo terrible a alguien, y esa persona a quien uno le dijo eso se fue destruida y se afectó por el resto de su vida, por mucho tiempo, y uno causó ese mal, y de repente uno no lo tiene claro, no le importa, y ese espíritu de pereza que yo digo no le ha dejado aclarar eso, no le ha dejado concientizar eso, no le ha dejado limpiar eso. Entonces ahí está la herida, y eso es lo que aparece después de la muerte, esas situaciones. Por eso es que uno tiene que estar muy claro en lo que está trabajando. El trabajo nuestro es más arduo de lo que ustedes creen, es más arduo. Por eso es que el demonio es un astuto en entretenernos en las cosas que estamos haciendo. Entonces, si nos pone a hacer cosas buenas, creemos que estamos beneficiándonos en las cosas espirituales. Eso es mentiras. Claro que las obras buenas siempre beneficiarán, pero es que el problema es que el cambio, las obras buenas contribuyen con nuestra salvación, pero no contribuyen necesariamente con la enmienda y reparación. Por eso, una de las cosas más grandes que uno puede hacer para enmendar y reparar es llevarle a Dios a la gente. Pero ¿cómo hace uno para llevarle a Dios a la gente? No simplemente hablando de Dios, es llevando a Dios en uno. Y para llevar a Dios en uno no tiene que tener un corazón limpio, sino cómo hace para ser
depósito del Espíritu Santo. ¿Cómo hace para ser vasija del Espíritu Santo que lleva el tesoro? ¿Cómo hace? Tiene que tener un corazón limpio. Entonces sí, usted lleva a Dios a la gente y con eso repara millones de pecados que han sido perdonados porque necesitan ser enmendados en vida, y se repara y se evita purgatorio. Pero las simples obras que uno hace, las cosas del servicio y todo eso, no están sanando necesariamente lo que tiene que cambiar en el corazón. Por eso es que San Pablo en el himno a la caridad, en 1 Corintios 13, él habla de qué nos ganamos, podemos hacer, dar la vida por otro, tirarnos a las llamas, quién sabe qué hacemos, pero si nada de eso lo hacemos con amor, de nada vale todo eso. ¿A qué se refiere? Al corazón, a eso que estoy hablando yo, al corazón. Esa caridad de que él habla, ese amor, sale solo del corazón. Y para que el corazón pueda tener esa luz, ese corazón tiene que ser un corazón que está libre del espíritu de la pereza, que puede adentrarse en él y sanar las cosas graves que tiene que sanar. Uno tiene que acordarse de todas las acciones de odio, de violencia, de desamor, de falta de caridad, de intolerancia que uno ha tenido con toda la gente, con toda la vida. Esas son cosas importantes de solucionar para que uno no tenga sorpresas, para que el alma se pueda sanar y fortalecer. Es muy importante buscar esa sanación interior. Ustedes han visto cómo la gente anda detrás de misas de sanación interior y sanación intergeneracional y sanación de vientre materno y sanación de tal. Y todo bueno, eso es bueno. La sanación intergeneracional sabemos que no es católico porque eso niega el bautismo y la liberación, el exorcismo del bautismo, pero eso es una contaminación de los anglicanos, de los protestantes, y eso nació en el África. Porque los anglicanos en África, desesperados, tratando de ayudar a los africanos con tanta brujería, salieron con que esto era intergeneracional. Y los católicos de África, viendo que se les llenaban las iglesias a los anglicanos, empezaron con la sanación intergeneracional para llenar las iglesias de ellos, y luego lo trajeron a Occidente y ahora la tenemos en muchas partes, pero eso no es católico. Nosotros no nacemos encadenados, después del bautismo nos desencadenan, nos liberan, y las únicas cadenas que nos ponemos son el pecado que cometemos. Lo que sí tenemos son tendencias malas que heredamos y vienen en nuestra sangre, las tendencias, pero esas no son maldiciones ni son cadenas, esas son tendencias. Hay tendencias, y eso, dependiendo de la disciplina espiritual que tiene cada persona, tiene capacidad para suprimir y detener esas tendencias, para superarlas, atarlas y no dejarlas que actúen. Eso es otra cosa. Ahora, la sanación interior y todo eso no es un arte de magia. Yo no me voy para la iglesia a una misa de sanación interior o sanación de vientre materno y por el solo hecho que el Padre rezó esas oraciones y se hizo eso, ya quedé sano, ya quedé libre. Hay una cosa que no podemos olvidar antes de esperar eso. Las cosas de Dios no son mágicas. Eso no es así abracadabra, sino que la realidad es que yo tengo que disponerme a cambiar mi corazón para encontrar mi sanación. Y si yo tengo esa intención y me he examinado bien el corazón antes de ir a una misa de esas, entonces esa misa sí me va a ayudar. Va a ser un complemento a mi intención y necesidad. Es muy diferente eso a esperar magia, de que yo me voy y ya me sana una misa, y me sana mi interior, me sana toda la historia del vientre de mi madre cuando yo estaba ahí, o quién sabe cuántas otras cosas. Eso es como magia, así no funciona. Las cosas funcionan es desde el corazón y las intenciones de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que cambiar. Nosotros tenemos que concientizarnos, porque Dios quiere que cada uno de nosotros haga el trabajo. Él no nos está diciendo que Él mandó a los apóstoles a que hagan el trabajo por nosotros, no. Él envió a los apóstoles a que anuncien el reino y anuncien las buenas nuevas del Evangelio, pero ¿para qué? Para que cada uno de nosotros trabaje en nuestra conversión, y eso es lo que tenemos que hacer.
convertir el corazón. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra podamos concluir esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de Epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, desde el versículo 6, dice: Cristo, mediador de una mejor alianza. Ahora bien, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una alianza mejor, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir ni uno a su prójimo, ni otro a su hermano, diciendo: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró antigua la primera, y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Pues esto confirma lo que yo les dije al principio, de que nosotros tenemos todo grabado en el corazón. Conocemos la ley, conocemos toda la verdad, y por eso nadie tiene que decirnos nada nuevo. El Señor ya nos lo dio, está tatuado en nosotros, y de ahí es donde tenemos que alimentarnos para hacer el trabajo que nos corresponde, que es el cambio del corazón. Amén.